El 24 de marzo de 1944, 76 aviadores aliados escaparon de Stalag Luft 3, un campo de prisioneros en lo más profundo de la Alemania nazi. Fue la fuga más famosa de la Segunda Guerra Mundial. Veinte años después, Hollywood lo llamó La Gran Escapada, mezclando los hechos con una generosa dosis de ficción. La película mostraba cómo todos aquellos hombres, excepto 3, eran capturados y 50 de ellos asesinados en una flagrante violación de las leyes de la guerra. Pero la historia real fue aún más trágica. La mayoría de los aviadores sufrió una muerte solitaria, por separado o en parejas, con una bala en la espalda. Durante 3 sombríos años, la policía de la RAF buscó por toda la Alemania de la posguerra a los asesinos, uno a uno. Sus crímenes tuvieron el más duro de los castigos. Algunos lo llamaron la justicia de los vencedores, una burda venganza. Otros un ajuste de cuentas más que merecido. ¿Cuánto tiempo ha formado parte de la Gestapo? Esta es la historia que hay detrás de la leyenda de Hollywood. ¡Maldita sea! La caza de los hombres que asesinaron a los héroes de la Gran Escapada. La Gran Escapada. Ajuste de cuentas. El asesinato de los héroes de la Gran Escapada causó indignación en Gran Bretaña. Esos viles criminales serán perseguidos hasta el último hombre. En junio de 1944, en la Cámara de los Comunes, el secretario de Asuntos Exteriores, Anthony Eden, juró que encontraría a los responsables. Y se enfrentarán a una justicia ejemplar. Tan pronto como terminó la guerra, la RAF creó una unidad especial para investigar los crímenes. Al mando del equipo estaba Frank McKenna, de 38 años, un hombre seco y adusto que había servido 17 años en la policía de Blackpool. No estamos muy seguros de por qué Frank McKenna fue elegido para dirigir la investigación. Desde luego no hablaba alemán, pero era un policía muy metódico, eso sí, era un hombre religioso, era católico. Parecía un tanto solitario, no aguantaba tonterías, pero era paciente. McKenna superaba la edad máxima permitida para combatir al principio de la guerra. Tuvo que esperar 5 años hasta que se elevó el límite de edad para alistarse en la RAF. Fue ingeniero de vuelo en bombarderos Lancaster y sobrevivió a 30 misiones sobre Alemania. Cuando McKenna comenzó a investigar, sentía una fuerte afinidad con las víctimas. Eran aviadores, incluso conocía a algunos. Le unía un poderoso vínculo con ellos. Pero para poder encontrar a los asesinos, primero tenía que saberlo todo sobre la escapada. Aquellos hombres habían excavado un túnel de casi 100 metros de longitud a 8 metros de profundidad. Habían movido toneladas de tierra, falsificado documentos de viaje, transformado sus uniformes en ropas civiles, dibujado mapas y construido brújulas. Y todo delante de las narices de sus guardias. Lo teníamos todo. Mapas, diagramas, dinero, comida. Teníamos diferentes tipos de documentos falsificados. Yo tenía papeles que decían que era un trabajador francés. Era realmente difícil salir de allí, porque el recinto estaba rodeado por una verja de alambre de espino. Y en el interior, a unos 3 metros de la verja, había una valla baja, como de medio metro de altura. Y si la cruzabas, los guardias que había en cada una de las 4 esquinas disparaban. A las 5 de la mañana del día de la fuga, 76 hombres habían salido del túnel y desaparecido en los bosques que rodeaban el Stalag Luft 3. La verdad es que no había esperanza, pero sentíamos que si conseguíamos salir de allí, aunque fuera un día o un par de días, sería la libertad. Yo estaba a unos 6 metros cuando oí un disparo y me di cuenta al momento de que nos habían descubierto. Ken Reese, un teniente de aviación de 23 años, era uno de los 3 hombres que aún estaban en el túnel cuando un guardia descubrió la fuga.
No podía darme la vuelta, así que retrocedí marcha atrás rápidamente, hasta el ensanchamiento del túnel. Había dos ensanchamientos, un poco más anchos que el túnel, donde uno podía darse la vuelta. Cuando salió del túnel, Ken recibió el castigo aplicado habitualmente en los intentos de fuga fallidos. Me metieron en la nevera durante 2 semanas o 3. Recuerdo que hacía mucho frío y que estaba furioso porque no había conseguido escapar. Pero los aviadores que consiguieron escapar corrieron peor suerte. En una flagrante violación de los derechos que amparan a los prisioneros de guerra según la Convención de Ginebra, 50 de ellos morirían a los pocos días. Frank McKenna comenzó su investigación de los asesinatos de los fugados, concentrándose en el hombre que más empeño habían tenido por capturar los alemanes. El comandante de aviación Roger Bushell había sido el cerebro de la fuga. Carismático y ferozmente competitivo, estaba obsesionado con escapar. Lo había conseguido 2 veces y había sido capturado y torturado por la Gestapo. Le considero el hombre más valiente que he conocido. Le habían advertido que si volvía a escaparse, no regresaría con vida a un campo de prisioneros de guerra. Pero él estaba obsesionado con escapar. Planeó una fuga masiva. Escaparíamos 200 prisioneros y los alemanes se iban a quedar absolutamente paralizados y hundidos por el golpe. El teniente de aviación Alan Bryant, de 21 años, no consiguió entrar en el túnel. Pero como todos los participantes en la fuga, era consciente de los riesgos. Recuerdo que Bushell nos dijo unos días antes de la fuga: no podemos tener éxito en una operación como esta sin que alguno de nosotros muera. Si no queréis que os maten, podéis quedaros aquí dentro. Para encontrar a los asesinos, Frank McKenna tenía que reconstruir lo que había ocurrido los días siguientes a la fuga. Empezó reproduciendo las rutas que habían seguido los prisioneros huidos. La ciudad de Sagan estaba en mitad de la Alemania nazi y los hombres se habían dispersado en todas direcciones. Tenemos a 76 hombres que se dispersan por Alemania. Unos se dirigen hacia el Báltico, otros a Checoslovaquia, algunos a Suiza, otros a Francia. Para tener éxito, la clave era cubrir la mayor distancia posible en el menor tiempo posible, porque una vez que se diera la alarma, los iban a capturar. La forma más rápida de huir era en tren, y la estación de Sagan estaba solo a 1,5 kilómetros del campo de prisioneros. Uno de los primeros que compró un billete de tren fue un piloto australiano de 22 años, James Catanach. Jimmy Catanach era un muchacho con muchos recursos. Cuando estábamos divididos en grupos preparando la fuga, él siempre era uno de los líderes. Era muy rápido, despierto y simpático. Nos sorprendió que lo eligieran para ser uno de los fugados prioritarios. Los fugados prioritarios eran los que tenían mayores probabilidades de salir de Alemania. Eran los más preparados y los primeros en salir del túnel. James Catanach estaba entre ellos porque hablaba alemán con fluidez. A las pocas horas de la fuga se dirigía hacia el norte con otros 3 fugados, un neozelandés y 2 noruegos. Por las declaraciones de prisioneros supervivientes, McKenna supo que el grupo de Catanach había intentado llegar a Suecia, un país neutral. Pero su plan entrañaba enormes riesgos. Tenían que atravesar el corazón de la Alemania nazi, ahora en alerta total. Alemania emplearía tantos hombres como fuera necesario para cazarlos. De inmediato se movilizó a la Guardia Nacional, se hizo regresar a los soldados de permiso y se sacó de los cuarteles a los reservistas. Miles de hombres estaban buscando a aquellos 76 fugitivos. El problema para los fugados británicos y aliados, en especial los de clase media alta, era que no eran muy buenos camaleones sociales. Solían destacar. Su aspecto era diferente y también su forma de comportarse. Los chicos educados en colegios privados no saben hacerse pasar por viajantes checos.
Katanak y sus compañeros habían oscurecido sus uniformes azules de la RAF con betún para que parecieran ropas civiles, y uno de ellos llevaba una maleta falsa, hecha con una caja de cartón. Por la noche sus disfraces podían ser convincentes, pero faltaban pocas horas para que amaneciera. Menos de la mitad de los fugados tomó trenes. El resto tuvo que emprender el camino a pie. Fueron llamados los duros. No era un territorio muy atractivo. Había muchos pinos y mucha nieve. Y hacía mucho frío. En el momento en que salías del túnel, echabas a andar. Sacabas la brújula, te orientabas y te ponías a andar. Paul Royal y Edgar Humphreys fueron los hombres número 53 y 54 que salieron del túnel. Nos dirigíamos hacia Suiza. Esa era la idea en principio. Así que desde aquí, por lo que recuerdo, Suiza está ahí abajo. A unos 600 kilómetros. No estoy muy seguro de cuál era el plan. Pero éramos muy optimistas. Valía la pena intentarlo. Después de rebuscar entre los archivos, Frank McKenna encontró algo que le iba a ayudar a determinar dónde habían sido asesinados los hombres. Las declaraciones del comandante del campo revelaron que los cadáveres de los aviadores fugados habían sido incinerados en secreto y que las urnas que contenían sus cenizas se habían enviado de vuelta al campo. Cuando se devolvieron aquellas urnas, la mayoría contenía el nombre del oficial, el lugar de la incineración y la fecha de la incineración. Eso representaba un punto de partida para McKenna. Así que buscando esos crematorios y rastreándolos en los archivos, y dado que las ejecuciones debían haber tenido lugar cerca de ellos, empezó a buscar a los miembros de la Gestapo que operaban en aquellas áreas durante la guerra. De acuerdo, mira este documento. Un mes después de empezar la investigación, McKenna voló a Alemania con una lista de 106 hombres sospechosos de estar involucrados en los asesinatos. Algunos eran altos mandos nazis, pero la mayoría eran oficiales de la Gestapo de los lugares donde sabía que habían sido incinerados los prisioneros asesinados. La mayor parte de la información que tenemos se debe a este hombre, von Lindeiner. El comandante del campo de prisioneros, Wilhelm von Lindeiner, había reaccionado con indignación ante el asesinato de sus prisioneros. Es de la vieja escuela. Von Lindeiner declararía más tarde que si le hubieran ordenado matar a los prisioneros, antes se habría suicidado. Es de esa clase de hombres. Pero las opiniones de von Lindeiner no sirvieron de nada.